Qué gusto que nos acompañen en este cibercongreso Voces y Democracia. Hoy trataremos el tema democracia y música, o música y democracia. Y en el estudio nos acompañan Gloria Alcocer, quien es directora de Organización Fuerza Ciudadana y directora de la revista Voz y Voto. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. También está aquí en el estudio Daniel Gutiérrez, quien es vocalista de La Gusana Ciega, intérprete, compositor y un músico comprometido con la democracia. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Está también Sonia Rangel, quien es filósofa de la música, es especialista en este tema y profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Sonia. Gracias. Y por último tenemos a Eric Tapia, el abogánster, quien es abogado y músico. Bienvenido. Muchas gracias. Y pues si les parece, vamos a iniciar con esta mesa. El cibercongreso tiene esta peculiaridad, la idea es dejar para la posteridad y a las redes sociales, al internet, a la web, una serie de pensamientos que inviten pues, a nuestro auditorio a reflexionar sobre este importante tema de la democracia. Y pues la música ha acompañado siempre estos movimientos, ha sido un detonante, diría yo, ¿no? de empujar a la ciudadanía después a sumarse a proyectos políticos, o incluso, bueno, hasta en lo elemental como puede ser el jingle de una canción, de un spot o una propaganda. La música está presente, pero no lo tenemos como tan conscientemente estudiado. Yo creo que, bueno, finalmente la música forma parte de nuestra vida en todo momento y pues no tendría por qué ser la excepción en la vida democrática. Gloria, ¿tú cómo te acompañas de la música? Bueno, yo no me imagino mi vida sin música, creo que eso es lo primero, pero me parece que es parte fundamental, por ejemplo, de protestas, de cosas que tienen que ver con transmitir emociones. Ahora les platicaremos un poco más, trabajamos Daniel y yo un proyecto con jóvenes sobre construcción de ciudadanía y música. Y lo que nos hemos ido dando cuenta conforme vamos avanzando en los talleres, lo hacemos con gente desde 12 años, hemos trabajado 15 años, más grandes, menos. Pero lo que nos damos cuenta es que efectivamente la música es un elemento, primero muy importante en su vida, pero luego se dan cuenta que puede ser un gran vehículo para comunicar cosas. Y en este caso lo que también trabajamos mucho y lo que hemos hecho esta reflexión incluso como equipo, es cómo la música a lo largo de la vida y de la historia ha funcionado como una herramienta de democracia y de política. Y cómo puedes ver lo que está pasando en Chile ahora, todas las protestas están acompañadas de violinistas, de músicos. Hay un programa que es 31 minutos que tiene muchas cosas de música y salieron a protestar con instrumentos. Entonces es como fascinante, cuando menos para mí, ver esta parte de acompañar un proceso cultural desde el arte y desde la música en este caso, y sobre todo porque no necesita ser forzosamente, uno a lo mejor se imagina la democracia de la música y entonces te imaginas una peña y alguien con guitarra, ¿no? De protesta. De protesta, pero no siempre ha sido así. Tú escuchas, hay mucho debate con Calle 13 y con ciertos músicos que sí hablan también desde otros tonos, desde otras fórmulas, sobre algo que no les gusta y que las personas, no exclusivamente las jóvenes, pero particularmente las jóvenes, han encontrado como como un vehículo de comunicación muy efectivo. Muy bien. Daniel, tú has estado involucrado incluso en un movimiento que tiene que ver con el rock mexicano y todas estas cuestiones que siempre son como muy ligadas, ¿no? a los movimientos políticos. Pues como menciona Gloria, hemos estado dando estos talleres para jóvenes donde mezclamos el proceso creativo de la composición de una canción con el proceso de democracia de una u otra manera, y ha sido un proceso bien interesante de trabajar con los chavos. Pero algo que creo que es también bien importante es que yo creo que la música tiene que ver con la democracia en la importancia que ambas le dan a la libertad de expresión. Creo que es indispensable para la creación tener libertad de expresión, creo que es indispensable para la democracia también, ¿no? Poder expresar lo que quieres decir con total libertad. Y ahí es donde yo creo que la música y la creación no puede ser coartada para dar un mensaje, y en ese sentido se convierte entonces en un panfleto o en un jingle, ¿no? o en un vehículo bastante limitado en su capacidad masiva de dar un mensaje. Al tener libertad de expresión se crea una canción y por supuesto que surge de la necesidad del
creador o de los creadores de expresar algo. Y cuando hay inconformidad, cuando hay un mensaje que quieres dar y lo expresas con total libertad, entonces el vehículo, la música, se convierte realmente en un mensaje masivo. No puedo dejar de pensar en Bob Dylan y Joan Baez, Claro. donde Joan era súper activista y quería jalar a Bob Dylan a ser activista como ella, ocupando las canciones de Bob Dylan, ¿no? Times Are Changing y Blowing in the Wind, ¿no? Que son estos himnos de los derechos civiles y de la protesta. Y Bob Dylan la acompaña a un par de eventos y luego le dice, oye, pero yo soy músico, yo soy creador, o sea, yo no soy activista. Hice las canciones porque necesitaba hacerlas. Entonces, creo que es también interesante, ¿no? Plantear eso, que la libertad de expresión no debe ser coartada, aun cuando quieras o cuando en realidad funciona para defender una idea, una ideología, y en este caso puede ser para la democracia. No, y ciertamente, ¿no? O sea, no podríamos entender de otra forma el blues o el jazz sin los derechos civiles, ¿no? Y raciales, y en muchos otros contextos, no sé, Mercedes Sosa para las luchas en Sudamérica, y así podríamos seguir. Claro, o sea, lo que quiero decir es que surgen las canciones de la necesidad. Exacto. Y entonces un movimiento las puede tomar y las puede ocupar para expresar el mensaje. Genial. Sonia, además, bueno, tú profundizas, ¿no?, en cómo la música afecta a las emociones y cómo nos hace pensar de otra forma. Sí, bueno, yo creo que aquí hay como varias cosas que yo estaba pensando justo respecto a esta relación entre música y democracia, y creo que en primer lugar tenemos que pensar como justamente eso, ¿no? En un país como este, si realmente tenemos como educación musical, o sea, porque si hablamos primero de democracias, tenemos que hablar justamente de si todos tenemos el mismo acceso a la música o no, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, cómo consumes música que si eres justamente un creador. O sea, obviamente cuando eres un compositor o estudiaste música, pues tú, ¿no? Pues lo que puedes componer de la música y la manera en la que puedes entenderla, pensarla, utilizarla, ¿no? Para crear es muy diferente a cuando nada más consumimos, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy importante la cuestión de la educación musical, la cuestión de la formación de público, que yo creo que es algo como muy, muy importante en este país, que justo lo que tenemos es más bien como una saturación de los medios, que escuchamos como cierta música, pero que es nada más eso, ¿no? Lo que podemos como elegir y consumir, pero que realmente no tenemos como un acceso, aunque los conciertos, por ejemplo, de Bellas Artes cuesten 20 pesos, o sea, pues la gente pues obviamente nunca va a ir a escuchar un concierto de Beethoven porque no tiene como la formación musical también para entenderlo. Entonces yo creo que también la cuestión de la formación musical es muy importante y justamente que tiene que ver también con la formación de la escucha, y aquí también una cosa que está muy ligada a la cuestión política, justamente esta dimensión política que ya estaban señalando. Hay una dimensión política de la música que creo que no podemos obviar y que tiene los dos lados. O sea, por un lado sí, esta herramienta crítica, diría Deleuze y Guattari, esta máquina de guerra que justamente opera, ¿no?, para expresar, para romper, para cuestionar, ¿no?, a partir justamente de generar como otros efectos, pero también está pues toda esta industria cultural que también lo que genera son subjetividades, formas de pensar, formas de, pues de sentir, que no necesariamente son críticas, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tensión que es interesante, porque si bien, o sea, este poder de la música, ¿no?, también tendría que ver con esta cuestión que también está ligada, hay que decirlo, creo también a la dominación, o sea, no necesariamente, no nada más a la liberación. Creo que eso casi nunca lo pensamos, o sea, como que siempre decimos, sí, esta potencia como positiva, digamos, de la música, pero también estamos bien inmersos en toda una, o sea, en un uso de la música que tiene que ver justamente con la dominación, con la producción de subjetividades, y que un poco hay una cosa que dice un filósofo, Jacques Attali, que, bueno, es un humanista más bien, que dice que justamente, o sea, si quieres conocer como el tipo, o sea, como una sociedad, pues escucha como pues los ruidos que genera, es decir, la música que produce y que escucha, ¿no? Y yo creo que en el caso de México, o sea, sería como muy interesante como hacer eso, y realmente sí nos da un indicador de por qué tenemos un país lleno de violencia y de cosas que no necesariamente ¿no?, tienen este efecto como político, porque la música que es hegemónica en este país no es justamente esta de la que queremos hablar acá, ¿no? Y yo creo que también por eso es importante pues hablar de esta potencia también de la música, ¿no? Y también fomentar esto que ustedes están haciendo, que me parece muy padre, fomentar como estos espacios donde justamente la música sea una herramienta pues para pensar de otra manera y para sentir de otra manera y para justamente hacer una crítica a todo un estado de cosas en este país, ¿no?
Sí, como todo producto cultural, la música finalmente es un dispositivo, puede ser utilizado para cosas buenas, para cosas malas, y eventualmente, bueno, pues obviamente este poder transformador de la música incide de manera negativa, pero puede ser performativo. Claro. A mí me parece que todas las culturas tienen pues este ritual musical cuando se asocian, ¿no? Que Claro, puede ser claro. a veces, como dices tú, acrítico, a veces crítico, a veces disruptivo, y eso es lo interesante. Abogánster, tú también creador musical, pero abogado, ¿no? ¿Crees que la música ayuda a una mejor vida democrática? Bueno, es un pilar, sin duda. Tenemos derechos que son básicos incluso para que se considere un Estado democrático, y uno de ellos pues es la libertad de expresión, ¿no? Hay otros muy importantes, asociación y reunión, pero la libertad de expresión es fundamental y básica en cualquier Estado de derecho que se precie de ser democrático. Y esta parte es importante porque así lo retoma la Constitución, y quizá lo que nos hace ruido, lo que seguramente vamos a traer a discusión posteriormente, son los límites que te implica, que también te invita algo como subjetivo, ¿no? O sea, ataques a la moral. ¿Cuál es el punto, o cómo le vamos a hacer, o quién es el que va a determinar hasta qué, cuál es el límite de la libertad de expresión? Y, por supuesto, la música, como bien decía Daniel, mueve almas, ¿no? Yo creo que, o sea, la energía que da tanto de crearla como de escucharla, pues mueve almas, mueve sentimientos, mueve sociedades, mueve realidades, yo creo, torna realidades. Y bueno, la democracia pues es un ejercicio prácticamente, el tocar música o el escucharla, como bien nos señalaban, pues es parte de la democracia, es ejercerla. Sí, sí, finalmente la cultura pues está, se llena, se simboliza, ¿no? Es un espacio en el que, bueno, confluyen muchos sentires, muchas cuestiones, pero sí es importante que de alguna forma puedan ser reconducidas para una mejor participación política. Así como una, como dicen, de esas preguntas que van buscando como los cohetes, ¿no? ¿A dónde parar? ¿A qué le suena la democracia, ¿no? ¿A qué le suena, por ejemplo, 2006 o 2018, ¿no? ¿A qué nos suena? ¿A qué te suena? Yo creo que, a ver, habría que como pensar, como lo decían, en dimensiones. Yo creo que cueste 20 pesos ir a Bellas Artes, pero la gente no vaya. No, yo creo que va un grupo de gente. Como otro va a ver salsa y otro escucha reggaetón y otro. Yo creo que no es uno o el otro. Creo que la forma en la que se va configurando la cultura. Son las dos cosas. A mí me encanta ese dicho de que lo hacía Froilán López Narváez, de la rumba es cultura. Entonces hay que entender desde dónde queremos hablar y para quién y qué. Y pues si vamos a escuchar una abertura dedicada a Napoleón, pues habrá gente que sepa de qué está hablando, pero también puedes ir mañana a ver a Rubén Blades y escuchar música de protesta desde la salsa. Entonces creo que ¿a qué suena la democracia? Pues depende en dónde. Si yo voy al norte, seguramente me va a sonar a un corrido. Si estoy en Ciudad de México, me va a sonar a ska. Si voy al sur, a lo mejor me va a sonar a una trova. Depende. Uh-huh. Y creo que también tiene mucho que ver con hacer ese ejercicio de escucha. Tengo entendido que este es un programa muy dedicado hacia jóvenes. Sí. Y justamente una de las cosas que nosotros hacemos en nuestros talleres es preguntarles, ¿y tú qué escuchas? ¿Qué te gusta? ¿Desde dónde te comunicas? Y no, o sea, sí, les puedo decir que yo creo que el 90% de las veces, o si no es que el 100%, alguien nos ha dicho reggaetón. Y otros nos dicen rock. Pero cuando le preguntas a ese alguien, ¿tú qué entiendes por rock? Entonces te da un variopinto enorme, claro. Pero creo que esa es también la parte de la democracia, el decir, pues tú tienes tanto derecho a que te guste el reggaetón, aunque yo lo odie, como a escuchar a Tchaikovsky o a Beethoven, en fin, creo que tendrá que ver con esta subjetividad una vez más, pero que atraviesa por trayectorias de vida, que atraviesa por trayectorias de historias, uh-huh. Que se configura, yo soy más fan de la cultura de la calle y de cómo se va haciendo. Quizá por mi formación, yo estudié Ciencias de la Cultura en el claustro de Sor Juana, y siempre entendimos que esta idea de la alta cultura con la cultura de la calle no estaban peleadas una con la otra, sino configuraban mundos de maneras diferentes, pero que al final se encuentran y que tienen que ver con cómo suena esa democracia. Incluso en los barrios, nos pasó en Ciudad de México, dimos 4 talleres y no sonaba igual Tlalpan que Iztapalapa.
No, me quedaría Claro, ahí. eso. Ahora, interesante porque además sumas las culturas indígenas, pues imagínate, Por ¿no? supuesto. Los instrumentos autóctonos que, por ejemplo, le dan un tono distinto a cada canción. Digo, igual entiendo que el auditorio, o a lo mejor igual lo que Sonia decía, muchos pensarán, bueno, y los narcocorridos, Claro. ¿no? Que esos no fomentan, no hacen una especie pues, incentivan al crimen. Que es creo que a lo que ibas tú, ¿no? O sea, un poco como desde hasta dónde dices sí o no. O sea, Sí, claro, porque, bueno, no, adelante, Ya. adelante. Sí, sí. No, tú. Bueno, sí, se ha tenido esta como apología del delito y hay algunas entidades federativas que han dado por conducto del gobernador, sobre todo, pues esa prohibición, ¿no? Entonces, sí, es un dato interesante porque yo también coincido que es regional, ¿no? O sea, no podemos ver todo como algo homogéneo, sobre todo en un país tan diverso como es México. Y bueno, sí, en el norte del país yo coincido que esta parte de interpretación, hasta dónde puede llegar, qué tanto influye, pues obviamente en este caso correspondió a los gobernadores, pero en algún caso también va a corresponder a los jueces, magistrados y ministros, determinar hasta qué punto sí o hasta qué grado se puede pues expresar. Y que no se metan en el problema de que nuestro himno nacional nos incita a la guerra, no a la democracia. Bueno. No se vayan a meter en problemas con el himno nacional a la hora de coartar claro. la libertad, ¿no? Claro, por supuesto. Yo quiero agregar una cosa, porque creo que, o sea, como que se malentendió lo que dije, porque yo en ningún momento estoy hablando de que haya una jerarquía entre música popular y música académica, ¿no? O música con... No estoy hablando de jerarquía, estoy hablando justamente de una formación de la escucha, y una formación de la escucha es poder tener acceso a músicas diferentes. Si tú te das cuenta, o sea, esto que acabas de decir, o sea, como la gente que tiene acceso a cierta música, de repente solo se queda en esa. La cuestión del algoritmo, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, podemos decir que es la época en la que más música podemos escuchar, pero sin embargo la gente solo escucha un determinado tipo de música. Y yo realmente lo que pienso, o sea, así de las cosas que pienso y que investigo, justamente cómo cada música exige que tengas una escucha, es decir, exige un ejercicio de plasticidad, de apertura. Por eso decía que también la escucha tiene una dimensión política, porque justo cómo escuchas a los otros y demás, si solo escuchas lo que tú quieres, ¿no? O sea, lo que a ti te gusta y no escuchas los demás. O sea, yo creo que tenga que ver con una cuestión jerárquica. Lo que sí es un hecho es de que, o sea, solo tenemos acceso justamente por los medios de comunicación a cierto tipo de música, que es la que más se consume, ¿no? Y hay otra música que si no tiene cierta formación, no está ahí, y que sin embargo además a mí me parece que es muy importante, sin hacer esta distinción, porque para mí no tiene como ningún sentido, o sea, es como muy importante, o sea, justo que tuviéramos una educación musical desde nivel básico, o sea, creo que sería algo que beneficiaría, y creo que ustedes, o sea, también al hacer los talleres es algo que estarían absolutamente de acuerdo, y cuando haces curso de música, digo yo que es en la Facultad de Música, pues estudias a los clásicos, ¿no? Y yo creo que eso enriquece justamente la escucha que podemos tener todos, pero no es una cuestión jerárquica, no es una cuestión de... Creo que sí es algo que tendríamos que empezar a pensar, porque también eso, en términos políticos, o sea, aquí no me van a dejar mentir, o sea, en México somos un país que vas a oír, hay un concierto, va a tocar cierto grupo, y tú vas a escuchar ese grupo, y todos los que sigan antes, si tú no los vas a escuchar, los bajas. Tenemos una política en los conciertos populares de que no escuchamos. Y tiene que ver un poco con eso. O sea, yo un poco, mi idea es un poco, o lo que estoy proponiendo es un poco eso, pensar que habría que abrir esta escucha y que además ahí es donde realmente podemos elegir. Si solo has estado expuesto a un tipo de música, tampoco estás eligiendo. Cuando puedes escuchar muchas cosas, entonces sí puedes elegir, ¿no? Pero ¿cuáles son las posibilidades para tener esta escucha como más abierta? Eso es un poco lo que estoy planteando. No que una cosa sea mejor a la otra, ¿no? Sí. O sea, sino realmente estar en condiciones de poder elegir, me gusta esto o me gusta aquello. No nada más porque nací aquí, escucho esto, que es un poco lo que decías, o sea, porque vivo en el norte y entonces está esta música aquí y entonces es lo único, pero todo lo demás no sé, ni lo conozco, ni tengo como elementos como para apreciarlo, ¿no? Creo que para mí es una cosa más de construcción también, o sea, estética, política y ética, ¿no? O sea, como es más complejo. Ahora hablaban Daniel y Eric de la libertad de expresión. Creo que es básica porque es de ida y vuelta, ¿no? O sea, es decir, tenemos derecho a expresarnos, pero en este sentido también tendríamos derecho a la cultura, tendríamos derecho a escuchar todo tipo de música. Creo que es un poco lo que ahí tratando de sintetizar lo que todos están diciendo. Pero es muy importante porque entonces la democracia suena a muchas cosas, o sea, es disímbola, suena a distintos instrumentos, pero incluso siguiendo la metáfora, creo que era Jering, un poco un jurista, un
filósofo que decía, pero de todas maneras se necesita un director, ¿no? O sea, se necesita alguien que la reconduzca, que le dé un sentido, y creo que ese es el gran tema, ¿no? O sea, es decir, cómo generamos un sistema, no sé cómo le podríamos llamar, que dé cabida a todos esos sonidos y les dé un poco de sentido, les dé, yo diría, armonía. Como tú no has hablado, Daniel, te daría yo la palabra. Sí, he hablado. Bueno, pero digo, al final, en esta última ronda... Hago mis breves aportaciones. A ti, bueno, entiendo, ¿te gusta más el rock o pero de repente canto cumbias, ¿no? Acabo cantando cumbias, de repente me encuentro cantando cumbias. Yo creo que cuando hay democracia y hay Estado de Derecho y hay libertad de expresión, vamos a tener muchísimas formas de expresión diferentes, y de hecho hubo un tiempo en el que se criticaban al rock por ser demasiado suave, demasiado poco... disruptivo, ¿no? O de conciencia social y demás. Y yo creo que eso respondía a una tranquilidad en el estado de la gente y a un poder salir en la tarde y enamorarte y no ir con tu chica al cine y regresar. Y cuando eso empiece a cambiar y que está cambiando, la temática va a cambiar. O sea, la expresión musical responde a lo que vive también cada comunidad. Entonces sí, por supuesto que narcocorrido responde a algo también. Y que la música de banda también responde a algo, y la forma de expresión, y tal vez la música que dice quiero nada más el party, quiero echar relajo y demás, echar unos tiros al aire, responde a lo que está viviendo esa comunidad o ese tipo de gente. Y también el rock expresará otras cosas, y el reggaetón tal vez habla sobre su visión de la mujer desde su perspectiva de lo que está viviendo. Eso es libertad de expresión, nos puede gustar o no, podemos hablar horas y criticar cada una, pero es libertad de expresión, y yo creo que no se puede perder de vista eso. O sea, me preocupa un poquito eso de hasta dónde se vale permitir o no permitir. Más bien habría que ver por qué está surgiendo esta forma de expresión, para entonces encontrarle un cauce diferente, ¿no? Y educar en vez de prohibir. O sea, yo recuerdo, tengo muchos años trabajando con jóvenes, y cuando me decían en el norte los narcocorridos, hay que prohibirlos. No, la prohibición no es la solución. Hay que educar, hay que pensar por qué esa configuración de hacer esos mensajes, incluso el propio reggaetón. Hay un reggaetón feminista que muy poca gente conoce, y que las feministas reivindican como el legítimo derecho al perreo. Pues bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero existe y está. Entonces creo que también pasar de las lecturas prohibicionistas y no, a ver, la moral, a mí me enseñaron que la moral, como muchos sabemos, es un árbol de moras, pero la ética, ¿no? La dimensión ética, esa sí es importante. Pero creo que si no empezamos por un ejercicio de escucha legítimo, de decir, ¿por qué estás cantando eso y no lo cantes? Eso también es hacer trabajo con democracia. Y eso también es decirle a la gente joven, tienes derecho a elegir, pero piensa, como bien dices tú, ¿por qué lo estás eligiendo? A lo mejor ni lo estás eligiendo y no te has dado cuenta. O tienes todo este abanico de este espectro de muchas otras cosas. En el sur, cuando de repente nos decían, bueno, en Chiapas, por ejemplo, se hace muchísimo hip hop, muchísimo. ¿Y cómo llegó? Pues porque la gente ya tiene, joven sobre todo, otra dimensión y otra configuración de comunicarse y de apropiarse de los fenómenos. Entonces, pues sí, me acuerdo cuando decían, híjole, el rap, qué terror, como el rock, como muchos ritmos en su momento han sido ampliamente criticados, pero pocas veces nos detenemos a pensar, esto que decía Daniel, ¿por qué una persona joven quiere hablar sobre narcos y no sobre paz? Pues habría que pensar qué clase de sociedad tenemos y qué clase de ciudadanía estamos construyendo para que eso pase. Sí, creo que de cara a esta primera parte de nuestro programa, lo que ustedes han dicho es fundamental. Una democracia se expresa de diferentes maneras, y el derecho debiera acompañar estas expresiones y tutelarlas y hacerlas de alguna forma patrimonio cultural que pueda ser pues defendido a través de los distintos procesos jurídicos o procesos judiciales que existen, ¿no? Yo de eso estoy convencido. Pero también hay una cosa muy interesante que sale de toda esta conversación, que finalmente una sociedad como la nuestra necesita participar políticamente, que es un poco el ejercicio que ustedes hacen. Y para participar políticamente, pues a veces está muy recluida, está muy excluida, está marginada, y
cada vez la apatía en esta participación política va creciendo, entonces va volviendo como una especie de simulación. Es necesario entonces que a través de la música, de las artes y de otras manifestaciones culturales podamos motivar que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes puedan decir lo que sienten, ¿no? Expresar o manifestar todo aquello que les molesta, que no les permite alcanzar pues esos niveles de vida que los autodetermine. Creo que ese es otro punto que tendríamos que analizar en la segunda parte, ¿no? O sea, cómo la música es una expresión que en la medida en que se va canalizando, pues puede llevar a participar políticamente a las personas, puede acercarnos, puede hacernos descubrir otros mundos, otros espacios, ¿no? Donde pues eso coexistimos democráticamente, ¿no? Creo que esto será interesante analizarlo, como decía yo, en la segunda parte. Y ya nada más me recordaba yo, a propósito de música, aquella que se nos pegó tanto del movimiento naranja, ¿no? Porque, o sea, como una música que parece que bebió de alguna canción popular de nuestros pueblos indígenas, pues después se transforma en un jingle político y después se hace masiva, ¿no? Ya después creo que se escuchaba en lugares en todo el mundo. Es peculiar, ¿no? O sea, cómo tenía un mensaje político y después terminó siendo, o sea, cómo la música tiene estas reapropiaciones, esas reinvenciones y pues finalmente pues es parte, como decían ustedes, de la vida política. Bueno, pues si les parece, vamos a una pausa y volvemos. Estamos en este cibercongreso Voces y Democracia, analizando música y democracia. No le cambie, volvemos. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que bueno, ya estamos de vuelta en este cibercongreso Voces y Democracia con el tema música y democracia. Estábamos en esta primera parte platicando con nuestras invitadas y nuestros invitados acerca del poder de la música. También decíamos que bueno, es parte de la libertad de expresión y es necesario que se protejan, que se divulguen, que se difundan, que se conozcan todos los tipos de músicas, porque es parte de música, porque eso es parte de una democracia, tener distintos estilos, distintos mensajes, distintas letras, y que esto pues va de alguna manera generando democracia en la medida en que estas expresiones artísticas pues también hablan de nuestras aspiraciones, de lo que quisiéramos para nuestro país, y a veces, como también decían, pues no necesariamente decirlo de manera explícita, sino que también hay un tipo de letras que habla sobre una sociedad determinada que se enamora, una sociedad determinada que sueña, que tiene anhelos, y pues esto es parte de la vida política de nuestras sociedades. Recordábamos también que bueno, pues la música tiene distintas manifestaciones, desde la alta cultura hasta las manifestaciones populares que pues en nuestro país luego se han hecho recurrentes a través de festivales, a través de encuentros en donde pues bandas de distinta índole tratan de construir una narrativa. Yo ahora quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan pues un movimiento político, un movimiento social que estuviera acompañado de música. Yo digo, me recuerdo obviamente al famoso Sixto Rodríguez, que sin saberla ni temerla, su música se convirtió pues en música de protesta en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Y que llevó a muchos jóvenes a manifestarse en las calles cuando pues él de manera sencilla
las componía allá en Estados Unidos, siendo la mitad del tiempo albañil y luego la otra cantante en barecitos, ¿no? Y bueno, claro, todos recordamos también las célebres canciones de los Beatles, que en algunas veces pues, han sido tomadas como pretexto, ¿no? Para hacer manifestaciones. Claro, no podemos olvidar Woodstock, ¿no? Que pues, o Avándaro, se volvieron célebres en el contexto nacional. ¿Ustedes recuerdan o tienen así como memoria de algún hecho histórico acompañado por música? Yo me acuerdo mucho de uno mexicano, que viene de uno alemán, que después se hizo en Estados Unidos, y que se trajo a México en 2006, que se llamaba Tu Rock es Votar. No sé si se acuerdan. Fue un movimiento hecho por músicos, de todos los músicos, o sea, Maldita, creo que estaba Alejandra Guzmán, los Zoé cuando empezaban, estaban varios, y era invitar a las personas jóvenes a votar y se hacían conciertos. Y me acuerdo mucho porque en un concierto en Vive Latino, pues era vamos a votar y vamos a hablar de democracia. Y estaba Monocordio. Y me acuerdo perfecto, el lema de Tu Rock es Votar era si no votas, cállate. Y entonces se hacían conciertos, pero fue muy polémico. Y recuerdo muchísimo de haber visto al vocalista de Monocordio diciendo, pues yo no voy a votar y no me voy a callar. Y entonces la campaña se volvió otra cosa, porque ya no era si votas o no, sino si tienes derecho a no votar y seguirte expresando. Pero fue un movimiento que se hizo a través de la música. Yo ese es el que me acuerdo mucho. Claro, ¿no? Y sí, yo me acuerdo de ese movimiento y claro, esta cuestión, ¿no? Porque en otros países es posible no votar y que eso de alguna manera tenga un reflejo jurídico, ¿no? En nuestro sistema no lo es. Y incluso hay una propuesta ahora recientemente estudiada de si debiera ser obligatorio en México votar, y pues eso detonó también una serie de polémicas en redes sociales, ¿no? Es interesante esto del voto y la música, porque además de los jingles que todos recordamos, que a veces pueden ser denostativos y sí pueden entrar dentro de la esfera del derecho electoral y decir, esto no, porque pues estás, no sé, vulnerando la veda electoral o lo estás haciendo contra la persona del candidato en cuestión. Me parece que sí es un tema muy interesante cómo la música incide en las votaciones en específico y cómo puede entrar dentro de este denominado juicio especial sancionador que controla las campañas electorales. Daniel, ¿tú te acuerdas de algún otro hito histórico que tenga que ver con la música? Creo que el que mencionabas tú un poquito el movimiento zapatista y cómo fue acompañado por muchos conciertos que se dieron y mucho apoyo por parte, no solo estabas mencionando bandas de ska, pero estaba Santa Sabina, estaba La Cuca, Guillotina, o sea, sí había como muchos músicos involucrados, ajá, y no solo era el zapatismo, sino una serie de inconformidades, pero también venía a la par de la apertura que hubo para hacer conciertos masivos. Entonces, una vez más, había ese, por lo menos más o menos, Estado de Derecho. Y se ganó porque era en CU, o sea, era primero en CU y luego ya, Pero ¿no? se permitió, o sea, ¿te acuerdas del concierto de Rod Stewart en Querétaro, ¿no? O sea, y de repente The Cure en Monterrey, empezó a haber como esta apertura para conciertos masivos, y entonces aprovechando que había esa posibilidad, entonces los músicos tomaron ciertas banderas, cierta inconformidad y salieron a expresarlo, y yo creo que eso fue como muy importante. Yo creo que, una vez más, o sea, cuando haya algo importante que decir, la música va a estar ahí presente, no duden, está ahí presente pues de formas relativamente dispersas, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Chile? Cuando de pronto hay un tema en común que une a todos, no va a importar el género, todos los músicos se van a sumar a esa causa, ¿no? Ojalá y no lleguemos a eso, pero... No, pero es muy interesante lo que dices, porque efectivamente hubo un periodo en el que en México estaba tan controlada la libertad de expresión que incluso pues, los músicos tenían que pasar, ya sabemos, ¿no? Por Televisa, y tenían que haber un control, y quien cantaba, incluso tenían que ir a cantar con los políticos, ¿no? Recordamos la escena famosa de Luis Miguel cantando
en la serie esta ahora que salió, ¿no? O Juan Gabriel también era uno de estos músicos del régimen oficial, ¿no? Exacto. Entonces, y todo estaba como muy controlado, y un momento se abrió, ¿no? Se abrió, y esto pues permitió que, o sea, eso ya es un momento en que coincide la democracia con la apertura de la música. Y claro, yo tengo muy fresco, me parece, cuando tú hablabas de eso, yo pensaba Aragán y el Tri, ¿no? O sea, son como esas dos agrupaciones que empezaron a cantar de forma distinta, o que al menos pues, nos hacían pensar que no había una especie de control político, porque incluso no se podían decir groserías y no se podían decir ciertas cosas para supuestamente pues, evitar la corrupción de la juventud. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces, ¿no? Y claro, recordar, ya que hablas de Sudamérica, a Víctor Jara, ¿no? Creo que también es uno de los hitos históricos en estos movimientos sudamericanos. Sonia. Ay, pues voy a decir tres, ¿no? Obviamente el punk, ¿no? El punk. ¿No? Que justamente surge de esta cosa, ¿no? Pues de este malestar justamente en la forma de vida, o sea, como no estar conforme con un estado de cosas y demás, y que además es una expresión como muy pura, digamos, en cierto sentido, porque porque obviamente sabemos que Sex Pistols pues, no tenían formación musical, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante porque justo surge en un momento como muy específico, ¿no? De ruptura y de crítica, ¿no? Al modo de vida capitalista, o sea, como justo es no queremos esto y no queremos, ¿no? Como lo que nos ofrece este sistema, y entonces hay que, ¿no? romper. Otro, obviamente, que me parece muy interesante es Fela Kuti, ¿no? Fela Kuti, que justamente este músico nigeriano que es el padre del Afrobeat, que justo sus conciertos eran una cosa entre ritual y pero también con un contenido político como muy muy fuerte, o sea, que justamente estaba en contra del colonialismo y de la militarización en su país. Y justo retomando esto que tú decías de Sixto Rodríguez, a mí me parece un caso muy interesante porque o sea, uno se puede preguntar por qué no tuvo éxito, y justo es porque, creo yo, ¿no? Porque los latinos no eran una minoría reconocible en esa época. Vamos a tener que esperar a que surja justamente el movimiento de salsa en Nueva York, ¿no? Con Fania All Stars, para que pues, sea visible, ¿no? el latino como una minoría, como en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí también surge como todo un movimiento también de, pues, político, porque se empiezan a hacerse visibles también, ¿no? Creo que es interesante como pues, esos tres ejemplos que además son distintos, ¿no? Pero que creo que podemos ver justo esta cuestión de la diversidad con que la música puede como, ¿no? generar estos efectos políticos, ¿no? Ahora, yo no renunciaría tampoco a tus temas, porque en su momento Beethoven fue disruptivo. Totalmente, o sea, totalmente. Beethoven es Tchaikovsky, o sea, rompían esquemas y hoy suena, o sea, música culta, o sea, pero... Stravinsky, o sea, más que Tchaikovsky, Stravinsky, ¿no? No sé, Stockhausen, Xenakis, Ligeti. O sea, sí. Mozart no, porque él sí era más, o sea, como más, estaba más en el gusto de la época. O sea, más comercial, ¿no? Exacto, era más de corte. Era más pop, sí, era más pop, era como más, bueno, yo hazme música aquí para que yo coma y no, y que no me moleste mientras como, exacto, ¿no? Pero Beethoven sí, yo digo, ya lo hemos hablado otra vez, ¿no? Así, Beethoven sí es como, es la revolución en la música, ¿no? Exacto. Y bueno, fíjense qué exagerado, ¿no? Me voy de Beethoven a Bad Bunny, ¿no? Porque hoy, bueno, sí, Bad Bunny también generó el reggaetón ahora en Puerto Rico, un movimiento político bastante sensible, importante. Y bueno, pues me parece que al final estos ritmos, como dicen ustedes, se resignifican. Yo creo que hoy, por ejemplo, el hip hop que se representa en el rap, pues también ya tiene su rato hablando de cuestiones políticas y de cuestiones sobre democracia. Eric. Bueno, ahorita, a partir del 2011, estamos viviendo una época muy importante con los derechos humanos, ¿no? El neoconstitucionalismo se está poniendo en práctica real y tenemos en los derechos humanos, en los tratados internacionales, la Constitución, pues marcados los principios, pero los valores los va a determinar el juzgador. Eso es muy importante porque ahorita que hablamos de regionalismos también se tiene que tomar en cuenta dónde se dijo, dónde se escuchó, qué se dijo, si fue en Sinaloa, si fue en Veracruz, si fue en Tamaulipas, en la Ciudad de México. Y este contexto es muy importante. Lo que decía Daniel, sí preocupa el hecho de si existiera algún criterio, pues, aunque no somos el mismo sistema como lo de Estados Unidos, que se marcara un precedente, pero sí hay determinados criterios que serían interesantes, que no se hiciera una censura.
Sí, una censura previa, porque alguien dirá, este es el límite para cantar, este es el límite para decir, este es el límite para reclamar. Porque, como estábamos ahorita platicando, no necesariamente es que vayas a agredir a los políticos, a los gobernantes, también hay que compartir la parte de que a lo mejor no te alcanza el dinero, ¿no? Porque, y que antes le dabas a alguien 20 pesos y le alcanzaba el pasaje y ahora le das 40, pues también es parte de la democracia. Decir, oye, ¿sabes qué? Ya no me alcanza, ya no me está alcanzando, ya está subiendo. Estamos compartiendo un sentimiento a lo mejor de indignación, de injusticia, de reclamo justo, ¿no? Nos tenemos que ir a estudiar a los contractualistas que hablaban Locke, por ejemplo, ¿no? De esta parte de rebelión, no necesariamente tomar armas, sino también el hecho de mostrar inconformidad y exigencia. Yo creo que esta parte, al cantar, al decir, al expresar, al compartir, pues es parte de vivir la democracia. O sea, es una parte fundamental, y lo que sí llegaría a preocupar pues sería los valores que alguien le podría dar para decir, esto a mí no me gusta, y hasta aquí es el límite de la libertad de expresión, y que muchos estamos muy atentos a lo que se dice. Ya ha habido algunos casos muy controvertidos. En el 2005, un poema de Sergio Witz, ¿no? Que sí, estuvo claro, ahí, el poeta maldito. y que fue por de Campeche, una votación dividida de los ministros, y que fue muy controvertida, de que decían que se había extralimitado la libertad de expresión y lo sancionaron penalmente, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar muy atentos, tanto como músicos, abogados, sociedad, a decir cuál es el límite que se está marcando, cuál es la interpretación que se da a la libertad de expresión, pues porque es un pilar democrático en cualquier país del mundo, como bien señalabas, ¿no? Sí. Me gusta este sesgo que le das. Peter Haberle, constitucionalista alemán, dice que la Constitución es cultura, ¿no? Y da un concepto de Constitución muy bonito que tiene que ver como las aspiraciones de un pueblo, incluso los sueños que tiene, ¿no? Claro. Los anhelos son constitucionalizables, ¿no? O sea, digamos, abandonar como este concepto rígido de solo la Constitución escrita, porque finalmente la Constitución escrita pues es semiótica, ¿no? Representa muchas cosas, y la Constitución escrita, al reconocer que la cultura mexicana es la base o el núcleo de esos valores o principios que deben proteger los jueces, bueno, pues es muy importante, porque igual también los jueces electorales tienen que velar por esos principios, y haciendo esto que le llaman la sofisticadamente interpretación constitucional, tendrían que tener presente esta diversidad cultural, tendrían que tener presente maximizar esa libertad de expresión y tutelarla hasta donde fuera posible, ¿no? No, y de hecho se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, hay peritaje antropológico en donde se llevan elecciones por usos y costumbres, y el juez tiene determinado cuál es el uso y costumbre de esa determinada comunidad para sacar una sentencia en materia electoral. Entonces sí es un tema que ha abonado mucho, pero que tenemos que estar atentos, tanto como músicos, como sociedad, como abogados y todos en realidad. Sí, así es, o sea, así como una elección muy grande a nivel federal puede ser acompañada a lo mejor por conciertos, ya sean los cierres de las campañas de los candidatos, o incluso en un concierto masivo que después convoca a los electores, pues también en las comunidades indígenas muchas veces acompaña con la banda del pueblo la elección de las autoridades comunitarias. O sea, es decir, la música está presente en las elecciones, ¿o no, Gloria? Yo creo que no está solo en las elecciones, no, está presente siempre, y es un instrumento, como decíamos en un principio, para canalizar cosas. Yo no me quiero quedar con esa parte. Cuando decías, bueno, a veces la gente no participa. No, yo creo que sobre todo en los jóvenes. Claro que participan, pero no participan como el mundo adulto quiere que participen. Exacto. Entonces, los jóvenes hacen música, pero también hacen graffiti, hacen stencil, hacen teatro, están en las calles, están en las redes. Solo que hay que entender desde dónde están y qué es lo que quieren decir y a quién se lo quieren decir. Y no partir de, híjole, como escucha Bad Bunny, pues no es como tan respetable. Ajá, no, pues como que su opinión política. Exacto, entonces creo que más bien, tú mismo lo estás diciendo, la Constitución, las leyes, parten de la cultura. Y esa se construye todos los días. Y aún cuando veamos manifestaciones a favor o en contra del rap, del reggaetón, en fin, yo lo veo con un símil, el lenguaje inclusivo. Entonces decía, no, es que la Real Academia dice que no, y entonces hay una serie de prejuicios para entender un fenómeno. Y el decir las y los te hace más importante o no, te hace ver la forma
de vida de una forma diferente. Es un acto hasta político y la música muchas veces, no toda, pero algunas sí, es un acto político. Y es un acto de participación. Yo regreso a Chile, pero también vean Colombia, también vean Ecuador. La cantidad de cosas que ahorita pueden encontrar donde se utilizó la música toda, porque me acuerdo mucho en Chile, hubo cosas de violinistas y luego hubo otros que retomaban a Víctor Jara, en fin. Pero que ese fuera, ahora sí que suena un poco cursi, pero es el lenguaje universal que comunica y que transmite emociones, culturas diferentes, donde se encuentran en un fin común. Y creo que eso también es un acto político. Solo que no ese acto político, a veces pensamos en lo electoral como exclusivamente ir a votar. No. Y eso ha generado electores, no ciudadanía. Entonces, lo que ahora se está viendo a través de diferentes manifestaciones culturales, no solo la música, pero en una de ellas es la música, es esta construcción ciudadana, ¿no? Siempre decíamos que la gente salga, se involucre. Uy, no, ya se involucró demasiado, ya está protestando de más, ya me está tomando una calle, ya está en Hong Kong, ya está... Bueno, pues eso es parte de involucrar y entender la democracia, que la gente va a reaccionar, no siempre como tú esperes, pero sí va a utilizar dispositivos y mecanismos que son históricamente utilizados y que creo que se seguirían utilizando. Me encanta esta visión que das, porque efectivamente yo creo y soy de la idea de que tendremos que resignificar todo lo electoral y hablar quizá más de participación política. Y cuando participamos políticamente, pues, o sea, que además son muchas las ocasiones en las que eso sucede, o sea, pienso la kermés del barrio, ¿no? La fiesta del pueblo, pues en todos esos momentos, pues hay expresión política, pues porque nos reunimos para votar a la reina de la primavera, o en las escuelas públicas, pues también hay estos ejercicios democráticos, y normalmente todo esto va acompañado de fiesta, de música, de jolgorio, que es necesario como una especie de catalizador para poder sacar la mejor versión de nosotros. Decíamos que incluso hay sonidos que como pueden traer paz, hay sonidos como el ska, ¿no? Que te llaman a moverte, a saltar, pues eso, a convivir quizá incluso, ¿no? Daniel. Pues yo creo que sí, totalmente. La música siempre va a estar presente en todos esos movimientos, y creo que es bien importante que sí entendamos esa libertad de expresión que necesita la música para poder ser realmente el vehículo de expresión que estamos buscando que sea. Y por otro lado también es bien importante la participación de los jóvenes y de todos, pero yo creo que sí hay alguien ahí que tiene un sueño y que quiere realizar su sueño, y puede ser tú, o puede ser tú, o alguien que está allá afuera y tiene un sueño y quiere realizarlo. Para que ese sueño pueda ser realidad, tiene que haber un Estado de Derecho. Y para que haya Estado de Derecho, para que haya libertad de expresión y haya democracia, tienes que participar. Entonces es tu responsabilidad. Si quieres ser futbolista, aparte de entrenar todos los días, tienes que participar. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas esa edad y te contrate el equipo de fútbol, haya estadios donde puedas jugar, gente que tenga dinero para ir a pagar el boleto y que tenga la libertad para poder ir al estadio. Entonces no es algo separado. La participación y la vida democrática de nuestro país no es algo que, luego lo hago, no es necesario que lo tenga que hacer, sino es parte de que hagas realidad tu sueño, es participar. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que se encienden los focos amarillos o incluso hasta los rojos en una sociedad en donde ya no hay tiempo para escuchar música, ¿no? O no hay tiempo para la convivencia y poder tener un espacio, como dices tú, para asistir a un evento cultural o deportivo, cuando estamos más preocupados por no morir o por porque las personas les falta la comida, eso es preocupante, ¿no? O sea, es decir, es un termómetro la música también, ¿no? Y la cultura. Sonia. Bueno, yo aquí como dos cosas que me parece interesante de lo que están comentando. Pues justo la distinción entre lo político y la política, ¿no? O sea, como lo político justamente, como esto que decías, ¿no? Que es la fundación de la comunidad, ¿no? Y justamente la estructuración, ¿no? Del tejido social, y que justamente esto desde, como tú hace rato lo has estado diciendo en toda la conversación, que esto es muy originario, o sea, eso está desde el principio de cualquier cultura, o sea, la música acompañando justamente la construcción de lo político, ¿no? Y otra cosa es la política, o sea, pero justamente esto político es la base de la política, ¿no? Y entonces habría que entender justamente eso, ¿no? O sea, como que si tú tienes esta como conformación de tejido social, de comunidad, etcétera, que es lo político, entonces puedes tener una, ¿no?
una vida política también como más, digamos, pues deseable, ¿no? En el sentido también de que la política, y un poco que es algo que por acá estaban diciendo desde hace rato, que siempre entendemos como también la cuestión de las legislaciones como, y del derecho, de la jurisprudencia, como, pues como una prohibición, ¿no? Y creo que más bien tenemos que entenderlo como dar derecho a las cosas, ¿no? O sea, como abrir ese espacio para que la gente tenga derecho a, ¿no? A diferentes cosas, ¿no? O sea, creo que eso es como justamente es una idea como creo de Estado democrático, que tenemos que pensar en términos justamente de la legalidad y esto más que prohibir o de, ¿no? Los límites, ¿no? O sea, como dar derecho y dar justamente hacer posible, ¿no? Dar estas condiciones de posibilidad para que ocurra lo político, ¿no? Y entonces tengamos también una política a nivel como de Estado, ¿no? De gobierno, o sea, como que, Sí. que se acerque más a lo que nosotros como, ¿no? Como sociedad como queremos, ¿no? Sí, esta imagen del contrato social que usaba Eric es como muy sencilla, ¿no? Para explicar eso y que todos lo entendamos, ¿no? O sea, es decir, llegamos a esta sociedad a tratar de convivir y renunciando a ciertas cosas para recibir a cambio otras, ¿no? Y pues aquí lo deseable es que pues podamos tener lo que hoy se denomina empatía, tolerancia, respeto por el ejercicio y el derecho de los otros, ¿no? Obviamente pienso, por ejemplo, pues también en el vecino ruidoso que pone la música a todo volumen y que está marcando pues, su territorio, exacto, además, ¿no? y que puede disturbar, pues, o que puede molestar a otros vecinos y que, o sea, el problema es que no quiera oír quizá la música, ¿no? O que no sea tolerante con ese género musical, pero quizá, bueno, pues es parte de la convivencia, ¿no? O sea, tratar de armonizar esos derechos, ¿no? Y un poco creo que pues por ahí va lo que ustedes están proponiendo. Eric. Bueno, ahorita complementando un poquito lo que están diciendo, con lo cual estoy de acuerdo. Hablabas hace ratito de que era de ida y vuelta, ¿no? Esa parte de... Y creo que coincido también plenamente, porque al ser figura pública, independientemente de que desde el presidente, gobernador, hasta un músico, un profesor, pues estás expuesto, ¿no? O sea, y debes de estar también abierto a la posibilidad de que alguien opine bien o mal de ti. Esta es parte de la vida democrática, de que alguien te diga que lo que haces no está bien hecho. O aunque esté bien hecho, tú consideras que está bien hecho, a lo mejor posible, pues también tienes que estar de acuerdo con vos, a que alguien tenga una voz disidente a la tuya. Esa es parte de la democracia y de vivir, como dices tú. Yo creo que aquí lo peligroso quizás son los límites que se pueden marcar en dado caso y coartar de manera velada, discreta, esta libertad de expresión. Yo creo que es uno de los valores máximos de vivir en este Estado de Derecho, como decíamos, y que puedas expresar también las inconformidades, o sea, no nada más los aplausos, pues todos quisiéramos puro aplauso, por supuesto, yo creo que sí, por supuesto, puro halago y puro aplauso, pero si hay una voz disidente, pues también tiene derecho. A veces sin razón o ilegítima, quizá podría ser, o a lo mejor a mí me parece que no tiene tantas bases o lo que sea, bueno, pero de todos modos tiene el derecho. Esa parte es vivir en democracia y es parte de la tolerancia que nos debemos todos. Y lo que dices tú también de la música es muy buen ejemplo de subir a la música. Hay una parte también de un deber personal para comprometer y que vivamos en esta paz o en esta democracia y el Estado de Derecho, fomentarlo desde nosotros, ¿no? Desde del acorde que tú y el mensaje que tú envíes, pues va a ser parte del compromiso personal que tú tienes con el mundo, yo creo, ¿no? Con la vida. Sí, definitivamente necesitamos crear ese espacio de convivencia, es imprescindible, en el cual, bueno, pues todos nos enriquecemos, como ya ustedes lo dijeron maravillosamente, en la medida en que somos capaces de aprender o entender de los demás, pues las formas de mirar al mundo. De hecho, la música es una manera de acercarte al mundo, o sea, es una manera de interpretar el mundo. Y quizás la manera más bonita. ¿Por qué? Pues porque es la manera onomatopéyica, ¿no? O sea, es decir, pues cuando no había instrumentos, seguramente pues el sonido de los pájaros, la caída del agua en una cascada, todo eso era musical. Y después lo fuimos traduciendo, ahora incluso de manera electrónica, ¿no? Vamos incorporando y vamos haciendo esas cosas o alterando los sonidos, jugando con eso, pues vamos haciéndolo parte de una especie de sintonía, que es un concepto musical, ¿no? Que nos va como incorporando al mundo, o sea, es decir, lo interpretamos, pero también somos parte del mundo. Nosotros somos parte del ruido del mundo. O sea, cuando
cuando caminamos por un lugar donde hay hojas que están ya en el otoño, que se están secas y truenan, pues ese sonido es muy peculiar. El de la fogata con unos amigos, cuando los carbones están ya partiéndose porque el fuego los está consumiendo. Todos estos sonidos son los que forman parte pues, de nuestra humanidad, de nuestra forma de ser, y creo que pues, la democracia suena quizá ahora en México todavía un poco ruidosa, necesitamos armonizarla más, pero pues eso seguramente es porque somos una democracia joven y todavía tendremos que aprender a sintonizarnos con los distintos instrumentos que tenemos en nuestra sociedad. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros y espero pues tenerlos de vuelta en algún otro evento, si no un cibercongreso. Gracias. Bueno, pues terminó nuestra mesa en este cibercongreso, Voces y Democracia, con el tema música y democracia. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado y bueno, pues trate de darle música a su vida.